Ahora vamos a hablar de física, y cuando hablamos de física en Científicos Industria Argentina lo hacemos en general con el doctor Fernando Lombardo. Fernando, hace un tiempito, en uno de los microprogramas, hablaste de la historia de la temperatura en el universo. Sí. Y habíamos llegado hasta un punto en donde yo te hice una pregunta, ¿cuál es la temperatura ahora? ¿Cómo se compara? ¿Querés recordar de qué hablabas en ese momento y qué pregunta quedó pendiente? Sí, lo que hablábamos era que el universo al expandirse fue disminuyendo su temperatura hasta llegar hoy a una temperatura de 3 grados Kelvin. Sí. En el año 1965, dos físicos, Penzias y Wilson, que trabajaban para los laboratorios Bell en Estados Unidos, estaban diseñando unas antenas gigantescas para detectar radiación de microondas de galaxias muy lejanas. Y estos dos personajes lo que encontraban, además de lo que buscaban, encontraban un ruido en su señal, en la recepción, un ruido permanente. ¿Qué se llama ruido? Ruido es como una señal que uno no puede determinar exactamente de dónde viene, pero que es constante. Es como un umbral en la señal que está montado a lo que uno quiere medir. Escucha una cosa de fondo todo el tiempo, pero la ve en realidad. Es como un rumor que uno no sabe, pero está en todos lados. Como si hubiera un aire acondicionado encendido. Perfectamente. Ese ruido buscaron de dónde venía. Claro. Primero pensaban que era un problema electrónico de la antena, simplemente se descartó. Llegaron a pensar que era el excremento de las palomas que se posaban sobre la antena, porque ese material tiene la temperatura de la paloma. Entonces la radiación térmica podía producir una señal bastante fuerte. Increíble. Había que desechar todo. Había que desechar todo. Bueno, no obstante todos los intentos, ese ruido permaneció hasta que se dieron cuenta que no era ruido y que lo que estaban detectando era la señal de la temperatura del universo todo. Esa señal que detectaron era justamente la radiación de los fotones que vienen de 300.000 años después del Big Bang hasta hoy, y detectaron justamente una temperatura de 2.7 grados Kelvin, como unos 270 grados bajo cero, que es exactamente la radiación cósmica de fondo. Es ese ruido de radiación de microondas que viene desde el momento del desacople hasta nosotros. ¿Y ellos lo descubrieron? Ellos lo descubrieron, ganaron el Nobel en el año 1978 por este descubrimiento. Y luego, en el año 1992, yo estaba terminando mi licenciatura en física, un satélite llamado COBE, mandado por los Estados Unidos, ratificó esa medición, observó que esa temperatura corresponde a un sistema en equilibrio térmico, esa temperatura. A partir de ahí es como que nace lo que llamamos cosmología de precisión, es a partir del momento en el cual la cosmología pasa a tener datos observacionales del universo y de la evolución del universo desde el Big Bang hasta ahora. Y más aún, en los últimos años, 2004-2005, se ha logrado determinar, observando diferentes puntos en el cielo, por ejemplo, medís la temperatura acá y medís la temperatura a unos grados de separación, y lo que se ha podido determinar es que la diferencia en temperaturas entre esos dos puntos es de microkelvins. Eso se llama anisotropías de la radiación cósmica de fondo. El universo prácticamente es muy homogéneo, tiene esos 3 grados Kelvin. Podría suponer que tiene la misma temperatura en todas partes. En cualquier dirección y en todas partes tiene aproximadamente 3 grados Kelvin. Sin embargo, hay pequeñas variaciones que difieren en una parte en 100.000 entre dos puntos distantes en el cielo. Hoy en día ese es un tema muy caliente en la cosmología actual, de estudiar el origen de esas anisotropías y entenderlas y llevarlas hacia atrás, hacia el Big Bang, de dónde vienen y por qué están ahí. Antes que te vayas, una pregunta. Y el tema es, ¿qué va a pasar en el futuro con la temperatura? ¿Se puede predecir? Obviamente. Claro, o sea, el tema es que hoy en día esa radiación que viene del Big Bang y la materia están desacopladas. Entonces, la expansión que nosotros estamos teniendo ahora no afecta significativamente como antes, porque nosotros ya somos un sistema en equilibrio térmico con el universo. O sea que en principio ya no se está modificando la temperatura, salvo para Al Gore, en cuyo caso ahí sí hay un pero eso es a nivel tierra. Eso es a nivel tierra. Claro. Él se llama Fernando Lombardo, habla de física en este programa, siempre muy interesante, y nosotros seguimos así. Quiero plantear un problema que se podría dar perfectamente en la vida cotidiana. Vamos a suponer que estamos jugando a las cartas, somos 4 amigos. Yo soy la persona que está repartiendo las cartas, empiezo a repartir. Es rarísimo esto, pero es la única cosa para la que soy zurdo, que es para repartir cartas. Y en un momento determinado, mientras estamos conversando y yo estoy repartiendo las cartas y todo el mundo dejó las cartas en la mesa, de pronto suena el teléfono. Entonces yo dejo el mazo acá y voy a atender.
cuando vuelvo, lo que pasa es que no me acuerdo a quién le había dado último y a quién le toca que le reparta, que siga repartiendo. ¿Cómo se puede hacer para que, sin tener que contar las cartas, para saber quién tiene de más y quién tiene de menos, cómo se puede hacer para que yo reanude en donde estaba y sin embargo, sin que, insisto, sin que nadie tenga que contar las cartas que hay, pueda seguir con la distribución correcta para que la mano no se pierda? De nuevo, yo estaba dando cartas, en un momento determinado, ustedes no se dieron cuenta cuándo, sonó el teléfono. Yo en algún momento dejé de dar cartas. La pregunta es, ¿cómo hacer para que, sin contar las cartas, pueda reanudar lo que estaba haciendo y seguir con la mano correctamente sin que a nadie ni le falte ni le sobren cartas? Esto se llama Científicos Industria Argentina. Hoy terminamos acá, pero nos reencontramos como siempre en Canal 7 en la televisión pública dentro de una semana. Chau, gracias.